Bien, saludos. Somos el grupo número 11 que corresponde a Jonathan Carrascal y Raúl López. Vamos a hacer los ejercicios prácticos de transacción de base de datos. Vamos a iniciar por acá con el programa de Heidi. Vamos a utilizar el mismo que fue el trimestre anterior. Vemos que aquí está la conexión, le coloqué nueva uni. Vemos el usuario y la contraseña, le damos a abrir. Bien, este es el entorno de Heidi. Aquí están cada una de las bases de datos creadas. Aquí está la línea de consulta que nosotros vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con algo que se llama AutoCommit. Cuando nosotros empezamos a utilizar aquí el AutoCommit, vamos a generar una consulta para crear, vamos a crear una base de datos llamada text. Aquí la tenemos, vamos a crear la base de datos llamada text, le damos a ejecutar. Automáticamente dentro de ella vamos a revisar una serie de comandos para crear una tabla llamada producto, y dentro de ese producto vamos a agregar algunos datos allí. Le damos por acá y vamos a seleccionar, porque estamos haciendo todo por comando, la tabla producto para verificar que está allí creada. Entonces lo vemos acá. Ahora, del lado izquierdo no va a salir, así que nosotros le damos por acá del lado derecho, le damos recargar. Aquí está la base de datos llamada text y aquí está la tabla producto. Ok. Ahora, nosotros vamos a simular que hay una desconexión acá. Le vamos a dar acá desconectar. Nos va a llevar a la pantalla de inicio. Vamos a darle nuevamente iniciar para ver la sección y vamos a abrir aquí la tabla producto. Vamos a seleccionar primero que todo la base de datos que está acá llamada text, ¿sí? Vamos a ejecutarla y después de eso vamos a seleccionar la base de datos la tabla llamada producto, para verificar qué es lo que está aquí. Recuerden que anteriormente habíamos colocado los datos de primero, segundo y tercero, y aquí no van a aparecer porque no se terminó de realizar la transacción. Ahora bien, en el segundo punto vamos a agarrar a utilizar el AutoCommit, pero esta vez los vamos a inicializar, y cuando lo inicializamos en cero vamos a hacer una pequeña consulta y vamos a indicarle de que vamos a utilizar la base de datos llamada text. Si la base de datos no existe, ella automáticamente la va a crear, y después que ella crea la base de datos vamos a decirle que vaya y me cree una tabla llamada producto, y dentro de ella vamos a asignar los siguientes valores. Después que yo hago eso, yo tengo que hacer una consulta para verificar que lo que yo mandé a crear está allí, y aquí nos muestra de que de una vez cargó los datos en la base de datos. Ahora vamos a realizar un rollback. ¿Qué es el rollback? Es una instrucción utilizada para deshacer los cambios realizados en una transacción. Quiere decir que cualquier cosa que se haya ejecutado una vez que se ha iniciado pues va a devolver los valores anteriores a los que tenía la base de datos. Cuando yo consulto la tabla de producto, yo voy a ver de que están estos datos que acabamos de colocar allí, pero cuando yo voy a dar inicio a una transacción, voy a poder ver que la transacción que yo estoy colocando acá en este momento, eh, estoy creando un campo llamado cuarto y le estoy colocando el rollback. Quiere decir que cuando se ejecute ese señor que está allí, esa sentencia rollback, me va a indicar de que no va a crearse ese último campo, sino que me va a dejarlo con los cambios realizados en el estado anterior de la base de datos. Cuando reviso, podemos verificar que aquí no se encuentran el campo que yo creé. Entonces, yo voy a proceder
a colocar un quinto valor allí, que lo voy a crear dentro de esa tabla. Genero una consulta y cuando yo genero la consulta, él me dice de que el que yo había colocado anteriormente, que era el cuarto, ya no está, pero el que acabo de crear ahorita, que no lleva un rollback, sí lo tiene, significa que sí creó. Ahora vamos a iniciar, vamos a desactivar el modo autocoming y vamos a borrar cada uno de los datos que están dentro de esa base de datos, perdón, dentro de esa tabla para colocarlo de cero y vamos a utilizar un delete en ese caso, ¿ok? Ahora consultamos qué es lo que pasó con el delete que nosotros acabamos de ejecutar y me indica de que toda la información que está dentro de la base de datos fue totalmente eliminada. Ahora vamos a proceder a introducir estos siguientes datos a través del insert dentro de la tabla producto, ¿sí? Y vamos a realizarle un rollback a él para ver qué es lo que sucede. Le hacemos el rollback y luego vamos a seleccionar nuevamente por acá los valores de la base de datos y resulta de que lo que yo había colocado como sexto y séptimo no están porque el rollback lo que hizo fue hacerme una devolución de la transacción que se había hecho anteriormente. Ahora yo voy a colocar el autocoming nuevamente en cero, voy a iniciar una transacción aquí y voy a activar el rollback nuevamente. Cuando yo ejecuto de esto de esta manera, entonces al hacer la consulta me va a indicar de que lo que yo había hecho anteriormente tampoco va a estar allí. Y de esta manera podemos indicar de que el rollback nos ayuda a deshacer los cambios realizados dentro de una transacción. Siempre y cuando los cambios se realicen cuando se utiliza o se habilita el comment.